Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a las clases virtuales. En esta oportunidad nos toca el curso de personal social. El día de hoy vamos a hablar sobre el virreinato del Perú. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España. ¿Y quién era el rey de España en ese momento? Fue Carlos I. En el año 1542. El virreinato abarcó casi todo América del Sur, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero no solamente fueron los países de América del Sur, sino también un país de América Central que fue Panamá. Todos estos países abarcaron el virreinato. Ahora, ¿en qué año fue creado el virreinato del Perú? En el año 1542, después de la conquista del Perú. Entonces, así es como inicia este tema, chicos. El virreinato del Perú fue creado, ¿sí?, por el rey de España, que en ese momento fue Carlos I, en el año 1542. Muy bien, ahora vamos a conocer cuál fue la capital del virreinato. La capital del virreinato fue la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro. Ahora, la ciudad de Lima se le conoce como la ciudad de los reyes, ¿ok? Entonces, no te olvides que la capital del virreinato fue la ciudad de Lima, que fue fundada por Francisco Pizarro. Y a la ciudad de Lima se le conoce como la ciudad de los reyes. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿quién gobernaba el virreinato? ¿Quién era esa máxima autoridad? El virrey fue la máxima autoridad y además representante directo del rey de España, ya que el rey estaba en España, como no podía venir, entonces, ¿quién era su representante directo? Los virreyes. Ahora, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vera y el último fue José de la Serna. Nosotros estuvimos gobernados por 40 virreyes. Así es, chicos, 40 virreyes nos gobernaron en ese tiempo del virreinato. Entonces, no te olvides que la máxima autoridad en el virreinato fue el virrey, ¿sí? Quien era representante directo del rey de España. Ahora, ¿por cuántos virreyes hemos sido gobernados? Por 40 virreyes. ¿Quién fue el primer virrey? Blasco Núñez de Vera. Y el último, José de la Serna. Muy bien, continuamos ahora. Así como en el Tahuantinsuyo tenían su idioma oficial, que era el quechua, en el virreinato su idioma oficial fue el español. Así es, chicos. El idioma principal oficial del virreinato fue el español. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cuál es la religión del virreinato? Su religión era el catolicismo. La población acudía a las iglesias para sus bodas, para sus misas, sus bautizos, sus fiestas patronales. Durante esta época del virreinato surgieron santos como Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Ok, entonces, ¿cómo era la religión del virreinato? Era el catolicismo, ¿sí? Ahora, la población, ¿sí? La población acudía a celebrar, ¿no? En las iglesias sus bodas, sus misas, sus bautizos y sus fiestas patronales. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar sobre la organización. ¿Cómo es que estuvo organizado el virreinato? Está dividido en 4 partes. La primera viene a ser la clase alta. ¿Quiénes integraban la clase alta? Eran los españoles.
Los españoles eran considerados de la clase alta. Luego de eso viene la clase media. ¿Y quiénes integraban la clase media? Eran los criollos y mestizos, ¿sí? Ellos eran quienes pertenecían a la clase media. Luego de eso viene el pueblo, y el pueblo está conformado por los indios y los indígenas. Y por último tenemos a los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Eran los negros y mulatos. Así es, chicos. Entonces, de esta manera estuvo organizado el virreinato. Clase alta, clase media, pueblo y esclavos. En la clase alta estuvieron los españoles. En la clase media, los criollos mestizos. Y en el pueblo, los indios y los indígenas. Y por último, en los esclavos, los negros y mulatos. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿cómo era la educación en el virreinato? La educación era memorística, religiosa y clasista. ¿Por qué? Todos no estudiaban. Así como en el Tahuantinsuyo. ¿Se acuerdan que hablábamos respecto a de que solamente podían estudiar los que eran hijos, familiares, ¿no? Del Inca, ¿no? En cambio, los que eran del pueblo, no. ¿Por qué? Porque ellos solamente se dedicaban a aprender, bueno, las mujeres a cocinar, a tejer, y los niños, bueno, pues no, a la crianza, a sembrar, y entre otras cosas. Y así sucedió en el virreinato, ¿sí? No todos tenían la misma oportunidad de estudiar. Y los que estudiaban, ¿sí? Los que estudiaban estaban a cargo de los religiosos. La educación estuvo a cargo de los religiosos. ¿Y dónde los enseñaban? En las escuelas de los conventos, en las parroquias y las escuelas misionales. Ahora, ¿qué le enseñaban a las personas, ¿no? Que asistían ahí? Dice, le enseñaban el catecismo, lecturas religiosas, historia y aritmética. En la época del virreinato, ¿sí? Se creó la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, cuando a ti te pregunto, ¿qué universidad se creó en el tiempo del virreinato? Fue la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, ustedes se imaginan cuántos años de creación tiene esta universidad tan prestigiosa. Bastante, ¿cierto? Muy bien, entonces así fue la educación en el virreinato. No todos estudiaban. La educación era memorística, clasista y religiosa. Ahora, ¿quiénes estuvieron a cargo de la educación? Los religiosos, que a través, ¿no?, de sus conventos, de sus parroquias, de sus escuelas misionales, se encargaban de enseñar, ¿no?, el catecismo, lecturas religiosas, historia y aritmética. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ahora, ¿cuáles fueron las actividades económicas? La principal y más importante fue la minería. Dice, fue la actividad más importante. ¿Por qué? Porque de ahí extraían minerales, oro y plata. ¿Qué otra actividad económica tuvo el virreinato? El comercio. Así es, chicos, el comercio. Los españoles exportaban muchas riquezas del Perú, como metales preciosos y productos agrícolas. ¿Sí? Entonces, estas fueron una de las actividades económicas en el tiempo del virreinato. La minería, que fue la más importante, ¿sí? Porque ellos extraían lo que era oro, plata y muchos minerales. En el comercio, también que fue una actividad también importante, ¿no? Pero en esa actividad ellos se encargaban, los españoles, de exportar muchas riquezas del Perú. Entre ellos tenemos los metales preciosos y los productos agrícolas. Ahora, también tenemos otras actividades económicas, que fue la agricultura y la ganadería. En la agricultura comenzaron a cultivar plantas a las que estaban acostumbrados los españoles, como cuáles: el trigo, la caña de azúcar, la manzana, el vid, el higo y la naranja. Y en la ganadería, sí, criaron los animales que trajeron los españoles, ¿no? Entre ellos tenemos el vacuno, el lanar, el caprino y el porcino. Entonces,
Esto sucedió en estas dos actividades económicas, agricultura y ganadería. Muy bien, ahora, el Callao pasó a ser el único puerto autorizado para comerciar en América en el tiempo del virreinato, lo cual sí convirtió al virreinato del Perú en el centro comercial de las colonias españoles en América. Entonces, en el tiempo del virreinato, ¿cuál fue el único puerto autorizado para comerciar en América? El Callao. De esta manera convirtió al virreinato del Perú en el centro comercial de las colonias españoles en América. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las formas de trabajo del virreinato. El virreinato tenía 3 formas de trabajo. Uno de ellos era la mita minera, que era la explotación laboral de los indígenas en los centros mineros. Los españoles explotaban a los pobres indígenas, ¿sí?, a trabajar. Por eso se dice que esta es una de las formas de trabajo, la mita minera. ¿Qué otra? Tenemos la mita obrajera. Eran trabajos, dice, realizados en los talleres textiles, llamados obrajes o chorrillos. El control del esclavo. ¿Ok? Entonces, en esta mita obrajera eran trabajos que realizaba, sí, en los talleres textiles, llamados obrajes o chorrillos. Y por último, otra forma de trabajo, tenemos la mita de plaza, que era un trabajo que realizaban los albañiles, ebanistas y cargadores en las ciudades, por un plazo semanal en la que construían, sí, municipios, iglesias, entre otros. Entonces, esta fue una forma de trabajo también en el tiempo del virreinato, la mita de plaza, ¿no?, que realizaban todos los albañiles, los ebanistas y los cargadores, ¿sí? Ahí como podemos observar en la imagen, ¿no?, los cargadores en las ciudades. Ok, muy bien, chicos, entonces ahí hemos culminado nuestro tema de hoy respecto al virreinato del Perú. Como cultura general, no te tienes que olvidar que el virreinato fue creado en el año 1542. ¿Por qué? Por el rey de España, Carlos I. Ahora, ¿quién era la máxima autoridad? El virrey. ¿Quién fue el primer virrey? Blasco Núñez de Vela. ¿Y quién fue el último virrey? José de la Cerda. ¿Ok, chicos? Listo. ¿Y cuántos virreyes? ¿Por cuántos? ¿Por cuántos virreyes fuimos gobernados? Por 40 virreyes. ¿Sí? Ok, chicos, muy bien. Me despido. Que tengan un buen día. Cuídense mucho.